Estamos en víspera de Semana Santa. Todos los medios de comunicación invitan a la reflexión, pero en realidad no sabemos sobre qué o de qué manera reflexionar. Muchos reflexionan únicamente en la manera en que han pecado, cómo, cuándo y dónde lo han hecho, entregando sus cuerpos como instrumentos de pecado. En este devocional nos enfocaremos en la correcta meditación sobre la pasión de Cristo, pero para esto, veamos primero cuál ha sido una forma equivocada de meditar sobre el tema. Por ejemplo, algunas personas se enojan contra los judíos. Hablan mucho sobre Judas, pero no hablan de sí mismos como pecadores. Otros piensan que con llevar sobre sus hombros la imagen de algún santo, sus vidas ya quedan consagradas. Algunos se esconden en los sufrimientos de Cristo para pensar que en la vida cristiana no se sufre. Hay personas a quien le gusta simpatizar emocionalmente con Cristo. Lloran y derraman lágrimas porque fue tan inocente, tal como las mujeres que siguieron a Cristo en el camino desde Jerusalén. Tratan de convencer a la gente de que con solo presentarse a oír una misa o un culto conmemorativo, automáticamente obra la redención o bendición por el acto mismo de hacerlo. Otros se abstienen de comer carne y en su lugar comen pescado, pero no se abstienen de pecar. Otros piensan que con llevar una cruz ya son libres de pecado, y muchos otros ni siquiera piensan un poco en el sacrificio de Cristo. Son como el rico de Lucas 12:19, que dijo para sí mismo: repósate, come, bebe, regocíjate, sin pensar que puede ser este día el último en el que te amarres los zapatos. Ahora bien, ¿cuál o cómo es la forma correcta de meditar sobre la pasión de Cristo? Reconozcamos cuán grande es la ira de Dios contra el pecado y el pecador, que ni su Hijo escapó de la ira, no porque lo mereciera, sino porque Él llevó los pecados del mundo sobre su vida. Escucha lo que dice la Escritura en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Su sacrificio y la ira del Padre viniendo sobre él es un adelanto de lo que pasará al mundo entero. La pasión de Cristo es un espejo de lo que viene, no es mentira ni es una broma. Todo lo que Jesús dice que pasará, en efecto sucederá. Por eso dice a las mujeres en Lucas 23:28, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No pensemos que ganaremos la salvación por nuestras obras. Sin fe es imposible agradar al Señor. Las peregrinaciones, las indulgencias, todas esas cosas son cosas falsas. Los falsos venden indulgencias,
pero no los verdaderos, porque la verdad de Dios dice que la salvación es por gracia. En Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En contraste con Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él lleva nuestros pecados sobre él y nos justificó delante del Padre. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En su sufrimiento, Cristo hizo conocer nuestros pecados y fue crucificado por ellos. Por su resurrección, Él nos hace justos y nos libra de todo pecado. ¿Lo puedes creer? Si no puedes creerlo, entonces escucha lo que dice Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Debemos reflexionar que su sacrificio es un sacrificio de amor por nosotros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Los sufrimientos de Cristo deben ser un ejemplo para toda tu vida. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando llegue el día en que la enfermedad y el dolor pasen sobre ti, toquen a tu puerta, piensa cuán poco es en comparación con las espinas y los clavos de Cristo. ¿Te hiere el orgullo? Piensa cómo el Señor fue burlado y avergonzado en compañía de malhechores y asesinos. ¿Hay odio en tu corazón? ¿Hay envidia luchando en ti? ¿Buscas vengarte? Recuerda cómo Cristo sufrió y no buscó venganza, sino que oró por sus enemigos. Primera de Pedro 4, 1 al 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que nos quede de vida debemos vivirlo para agradar al Señor y vivir en su voluntad. Oremos. Señor, te pido en este momento por cada persona que oye este pod, para que tú le enseñes cómo vivir para ti en tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.